El viejo y el tesoro maldito. Nunca pensé que una simple caminata por el sendero del río iba a cambiar por completo la forma en que veía este pueblo. A veces, cuando cae la noche y el viento golpea las ventanas, todavía escucho ese sonido, ese maldito ruido de uñas arrastrándose por la tierra húmeda. Pero para que entiendas cómo comenzó todo, tengo que retroceder unos meses, a ese día en el que conocí al viejo. No sé su nombre real. En el pueblo todos le decían simplemente, el viejo del río. Vivía lejos, más allá de la zona de cultivos, en una casucha de madera que parecía mantenerse en pie solo por costumbre. Siempre que alguien lo veía, murmuraban algo. Ese hombre está maldito. Ese viejo desenterró algo que no debió tocar. Por eso nadie se queda cerca de su casa. Yo siempre pensé que eran cuentos típicos de pueblo. Historias para asustar a los niños o justificar por qué un lugar tan tranquilo como este a veces se siente inquietante. Pero ese viernes lo vi. Yo iba caminando por el camino que bordea el río, buscando un atajo hacia las parcelas donde trabajaba. El cielo estaba gris, olía a tierra mojada y se escuchaban los cuervos en lo alto. Fue entonces cuando lo vi sentado en una roca, encorvado, con la mirada fija en el suelo como si estuviera esperando que algo saliera de ahí. Tenía el pelo blanco, larguísimo, casi pegado al cuero cabelludo de tan sucio. Y la piel tenía un tono grisáceo, como si le hubieran drenado toda la vida. Iba vestido con ropa vieja, demasiado grande para él, y estaba descalzo. La planta de sus pies parecía quemada o desgarrada. Pude haber seguido de largo sin decir nada. Pero cuando pasé a su lado, él habló. Sin mirarme. No sigas, dijo con una voz ronca, como si hubiera pasado días sin hablar. Si no entiendes lo que cuesta encontrar algo que no quiere ser encontrado. Me detuve. No sé por qué. Había algo en su voz, algo que no sonaba a advertencia vacía. Parecía miedo, miedo real. ¿Qué encontró? Pregunté sin pensar. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos, nunca voy a olvidarlos. Eran rojos de irritación, como si no hubiera dormido en días. Pero había algo más, algo que no era humano del todo. Una especie de brillo febril, como un reflejo que no venía de la luz del día. Un tesoro, susurró. Eso dicen que era. Pero no era de oro, ni de monedas. Era algo más viejo. Más vivo. Sentí un escalofrío extraño recorrerme la espalda. El viejo respiró hondo, como si contarlo fuera doloroso. La gente del pueblo hablaba de un cofre enterrado cerca del río. Yo era joven, impaciente, ambicioso. Lo encontré una noche. No debía serlo. Lo que había dentro no era algo que se pudiera ver con los ojos. Pero estaba dormido. Y yo lo desperté. Traté de reír. De restarle importancia. Pero la expresión en su rostro era tan profunda, tan marcada por el terror, que tuve que guardar silencio. Él siguió hablando. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Pequeños ruidos, sombras, susurros. Pero luego empezó lo peor. Lo escuchaba bajo mi cama. Dentro de las paredes. En el techo. Caminando despacio, con las uñas rasgando la madera. Hizo el gesto de arrastrar los dedos por una superficie. Siempre detrás de mí. Siempre siguiendo mi olor, mi sombra, mi voz. No importa dónde vaya, siempre está ahí. El viento sopló fuerte en ese momento y las hojas secas del suelo se movieron como si algo reptara debajo de ellas. El viejo se levantó tan rápido que me asusté. Señaló hacia el bosque con un dedo tembloroso. ¿Lo oyes? Susurró. Está aquí. Lleva siguiéndome desde aquella noche. Tú no lo ves, eso es bueno. Mientras no lo busques, él tampoco te verá. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. Viejo, ¿qué salió del cofre? No respondió. O tal vez sí, pero en voz tan baja que no pude entender. Lo único que escuché claramente fue cuando volvió a hablar, ya dándome la espalda. No te acerques al río cuando oscurezca. Y si alguna vez escuchas rascar la tierra, corre. No sabía qué decir.
Lo vi alejarse cojeando, perdiéndose entre los troncos como si se evaporara en la sombra. Seguí caminando hacia mi trabajo, diciéndome a mí mismo que solo era un anciano perturbado. Que las historias de tesoros malditos son mitos. Que esas cosas no existen. Pero esa misma noche me despertó un sonido. Un sonido que jamás había escuchado tan cerca. Ras. 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 Como uñas hundiéndose en tierra húmeda. Como si alguien estuviera cavando debajo de mi ventana. Me levanté sobresaltado, con el corazón latiéndome en el cuello. Me acerqué despacio, sintiendo el aire helado colarse por las rendijas. Cuando corrí la cortina, no vi nada. Solo la oscuridad y las sombras del pasto moviéndose con el viento. Estaba a punto de cerrar cuando noté algo que no debería estar ahí. Un montículo de tierra removida. Como si algo hubiera sido enterrado. O hubieran intentado sacarlo. Retrocedí, temblando. Entonces recordé las palabras del viejo. Lo que encontré no quiere estar enterrado. Esa noche no dormí. Los días siguientes se volvieron un tormento. Cada madrugada escuchaba ese mismo sonido. Siempre más cerca. Como si estuviera siguiendo mi casa. Siguiendo mis pasos. El viejo dejó de aparecer en el camino del río. Nadie en el pueblo sabía nada de él. Algunos decían que habría vuelto a su cabaña. Otros murmuraban que lo habían visto correr entre los árboles, como si algo lo estuviera persiguiendo. Otros decían que había muerto hacía años. Pero yo sabía que no era así. Porque una noche, cuando los ruidos bajo mi ventana se hicieron tan fuertes que parecía que alguien estaba escarbando justo por debajo de mis pies, escuché una voz. Una voz quebrada, débil, temblorosa. La voz del viejo. Dijo solo una frase. Una que me heló hasta los huesos. No debiste escucharlo, ahora él te quiere a ti. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, con la respiración a medias, mirando el hueco recién abierto en la tierra. El olor era insoportable, una mezcla entre humedad antigua y algo más, algo ácido, casi metálico. Me ardían los ojos. Me temblaban las manos. Dentro de la caja había lo que menos esperaba encontrar. No eran lingotes. No eran joyas. No eran monedas de oro. Era un cuaderno. Un cuaderno viejo, con las esquinas comidas por la humedad y una cuerda amarrando las páginas, como si alguien hubiera querido evitar que se abriera. A su lado, envuelto en una tela ennegrecida, había un objeto rígido. No quería tocarlo, pero mis dedos se movieron solos. Cuando retiré la tela, me encontré con una pequeña figura tallada en madera. Parecía un ídolo, pero era grotesco. Tenía ojos demasiado grandes y una boca que parecía más una grieta que un rostro. Me dio un escalofrío apenas lo sostuve. Entonces lo entendí. Eso era lo que mi tío había querido esconder. Eso era lo que había corrompido a mi abuelo. Eso era lo que había arruinado a cada persona que lo tocó. Cuando tomé el cuaderno, la cuerda se deslizó sola, como si hubiera estado esperando ese momento. Las hojas, amarillentas y quebradizas, estaban llenas de trazos obsesivos. Algunos eran dibujos del mismo ídolo, repetido decenas de veces. Otros eran textos sin sentido, frases tachadas y reescritas 1000 veces. Pero había una página que no estaba rayada. Una sola página donde mi abuelo, con letra firme, había escrito lo siguiente. El que encuentra este objeto comienza a ser encontrado también. Sentí un golpe en el pecho. Era literal. No era una metáfora. A partir de ese día, las cosas comenzaron a pasar. La primera noche, mientras dormía en la casa vieja de mi tío, escuché pasos. No eran pasos dentro de la casa, era peor. Venían de alrededor de la cama. Caminaban lento, arrastrando algo, como si una persona descalza estuviera dando vueltas a mi lado. Yo no me moví. No abrí los ojos. No respiré. Porque había algo más. Cada vez que los pasos pasaban por la cabecera, sentía una presencia detenerse. Como si se inclinara sobre mí. Como si observara. Al amanecer, todo desapareció.
Pero las huellas quedaron marcadas en el suelo de madera, huellas pequeñas, alargadas, como si los dedos fueran demasiado largos. Creí que tal vez eran marcas viejas, pero no. Eran nuevas. Estaban frescas. La segunda noche, alguien tocó la puerta de la habitación. No con los nudillos. Con las uñas. Un sonido lento, insistente, raspando la madera. 3 veces. Yo no respondí. No me levanté. Solo escuché cómo la puerta, lentamente, muy lentamente, comenzó a abrirse sola. No quise verla. No quería ver lo que estaba entrando. Lo peor fue cuando sentí algo en la cama. Un peso muy ligero, apoyándose cerca de mis pies, avanzando de a pocos, como si gateara hacia mi pecho. Esa noche recé por primera vez en años. No sirvió de nada. La tercera noche, lo vi. Yo estaba sentado en la cocina de la casa, revisando por enésima vez el cuaderno, cuando sentí que algo pasó detrás de mí. Giré despacio. Y ahí estaba. La figura. La misma del ídolo. Pequeña, pero viva. Sus ojos eran demasiado grandes, negros por completo, como 2 charcos profundos que no reflejaban la luz. Su cuerpo parecía hecho de ramas secas, retorcidas, y cada vez que se movía hacía un ruido como madera quebrándose. Lo peor fue su boca. Esa abertura que se abría de forma antinatural, como una grieta que quería seguir rompiéndose. Retrocedí hasta chocar con la pared. La criatura dio un paso. Luego otro. Luego otro. Y entonces habló. No con voz humana. No con palabras claras. Sino con la voz de mi abuelo. Te dije que no lo abrieras. Grité, tiré el cuaderno, tiré el ídolo, y salí corriendo de la casa. Corrí por el camino de tierra, sin mirar atrás, sin sentir las piedras cortando mis pies. Solo escuchaba ese sonido, ese crujir, acercándose. No sé cómo llegué al pueblo. No sé cómo logré entrar a la casa de mi madre sin romper la puerta. Solo sé que el sonido se detuvo justo en el borde del bosque. Pero no se fue. Durante las semanas siguientes, mientras intentaba volver a mi vida normal, comencé a notar cosas. Las sombras en mi habitación no coincidían con los objetos. El reflejo en el espejo a veces tardaba medio segundo en moverse. Había marcas, pequeñas, en los marcos de las puertas, como si dedos alargados se aferraran a ellas. Los perros del vecindario no se acercaban a mí. Los niños dejaban de hablar cuando pasaba cerca. Y cada noche escuchaba un crujido lejano, como ramas secándose. Entendí la maldición demasiado tarde. El tesoro no era el cuaderno. Ni el baúl. Ni el ídolo. El tesoro era la atención de lo que protege ese ídolo. Y una vez que lo encuentras, eso te encuentra a ti. La última vez que volví al pueblo, hace apenas unos días, me acerqué al bosque donde todo empezó. Había niebla, una bruma espesa que apenas dejaba ver unos metros. Pensé que estar allí me ayudaría a cerrar el ciclo. Pero entonces escuché el crujido. Más cerca que nunca. Y después lo vi salir entre los árboles, moviéndose lento, firme, directo hacia mí. Ya no corre. Ya no acecha. Ya no observa desde lejos. Me sigue. A todas partes. Y mientras escribo esto, puedo escucharlo afuera, arañando la puerta principal con paciencia infinita. Sé que está esperando. Siempre espera. Porque mi abuelo tenía razón. El que encuentra este objeto comienza a ser encontrado también. Y yo. Yo ya no tengo a dónde huir.